persona que está a su lado, dele una sonrisa, un apretón de manos y dígale: que Dios te bendiga, qué bendición que estamos juntos. A menos que usted no crea que sea una bendición, pero si lo cree, diga eso: qué bendición que estamos juntos, alabando y glorificando el nombre de Cristo Jesús. Y doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo a nivel internacional. Allá en Medellín quiero aprovechar para anunciarles que el evento grande que hemos estado trabajando no va a ser el día 2 y 3 de agosto como lo habíamos planificado. El equipo local de Medellín, de hecho los dos equipos clasificaron, uno para la Copa Libertadores y otro para la Copa Suramericana. Esa pareciera una mala noticia para nosotros porque ellos necesitan el día 2 y el día 3 de agosto, porque el estadio Atanasio Girardot es el estadio más grande de toda la región. Así que hicimos un acuerdo, hablamos con el alcalde Daniel Quinteros, que es un gran amigo, y él nos dio esta garantía. En vez de ser 2 y 3, nos dieron el privilegio, que es en verdad un gran privilegio, la oportunidad de cerrar el evento cultural más grande que se celebra en Colombia, la Feria de las Flores, el día 6 y 7. Esos 2 días son los días de cierre, y por si acaso nos dio el día 8 para que tuviésemos 3 días consecutivos, el estadio más grande de toda la región, donde se van a reunir por lo menos entre 100 a 150 mil personas en solamente 3 días. En vez de perder, salimos ganando. Así que, iglesia, no se desanimen por el cambio. Los pastores del área, yo me reuní con el cuerpo pastoral de Medellín esta semana vía videoconferencia, y el entusiasmo me motivó a seguir creyendo que Dios está haciendo algo sin precedentes. Y para ese evento, nuestro equipo de adoración, Gracia Music, cuando hablamos de Gracia Music, estamos hablando de todos los que participan en el equipo de adoración de nuestra casa, estará abriendo el evento cada una de las noches allá en Medellín, Colombia. Generación Gracia, que es el equipo de adoración evangelístico que hemos ido formando, estará ministrando y lanzando en ese evento la canción que van a cantar al final hoy, con la ayuda de Dios, yo espero que sí, El Nazareno, que será el lanzamiento oficial para las naciones. Y eso está sucediendo con un grupo de locos como ustedes y como nosotros, que hemos tomado la determinación de hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer. No todos los días una iglesia puede tener la oportunidad de bendecir a tanta gente, y ese es un privilegio que hemos recibido de parte del Señor. Iglesia, les hago la invitación: si hay alguno de ustedes que tiene la oportunidad de viajar y regresar, valga la aclaración, hágalo, porque será un evento que nos marcará por muchos años. Lo vamos a recordar y lo vamos a disfrutar. En ese evento vamos a tener con nosotros, ya ustedes escucharon, al grupo Barak. Miel San Marcos no va a poder estar por el cambio de fecha. Ellos están en un evento, en un crucero, y mi oración es que el barco no salga, que venga un huracán y que ellos puedan cambiar la fecha. Ya le dije a Josh esa oración mía. Va a estar con nosotros nada más y nada menos que Redimido en el evento allá en Medellín, Colombia. Generación 12, Generación Gracia, Gracia Music. Vamos a tener también a Lynn Barros, que de hecho el próximo sábado aquí en casa, nada más y nada menos que vamos a tener a Lynn Barros con nosotros. Así que comience a correr la voz, porque vamos a estar celebrando en grande aquí en Gracia. Y ellos son algunos de los invitados, entre otros pastores que van a estar con nosotros. Así que si usted quiere ir a Colombia, acérquese conmigo, con la pastora, díganos: pastor, queremos ir a Colombia, queremos estar allá con ustedes, necesitamos ayuda, necesitamos por lo menos 300 servidores para estar atendiendo a 50,000 personas cada noche. No serán suficientes, pero hay un equipo profesional que va a estar trabajando, y unos 300 de los diferentes iglesias, más los nuestros. Si usted puede y quiere, por favor, acérquese a nosotros al final. Quiero que me acompañen de inmediato. Voy a tomar el tiempo que Dios me ha concedido, y quiero que vayamos al libro sagrado. Estamos comenzando una nueva serie titulada precisamente El Nazareno. Vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 26, versos 69
en adelante. Mateo capítulo 26, versos 69 en adelante. Dice la palabra: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Padre, muchas gracias por darnos esta bendición tan grande de poder reunirnos para estudiar tu palabra. Que podamos irnos de este lugar convencidos de que tú has hablado para nuestras vidas. Que podamos irnos de acá con la satisfacción de saber que hemos estado ante la presencia de Jehová. Que tú nos has bendecido y has reafirmado en nuestras vidas tu propósito. Que ahora sabemos para qué nos llamaste. Sabemos cuál es el plan que tienes para nuestras vidas. Por eso te damos gracias y pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se inquietaron en conocer un poco la historia acerca de Nazaret y por qué Jesús es nazareno y no nazareo. Porque cuando hablamos acerca del nazareato en la Biblia, estamos hablando de algo muy diferente a lo que es ser nazareno. Un nazareo era una persona que era consagrada específicamente a Dios para un propósito muy especial. Un nazareno es una persona que venía de Nazaret. Jesús eran las dos cosas. Era el consagrado, el ungido de Dios, pero también era nazareno porque venía de la zona de Nazaret. He tenido la oportunidad de estar en Nazaret en varias ocasiones, en la Nazaret moderna, que está aproximadamente en la misma zona que estuvo la Nazaret de los tiempos de Jesús. Una variación pequeña porque en aquel entonces Nazaret tenía como 400 personas. Y usted ha escuchado el dicho que dice que un pueblo chico es un infierno grande. Denis se acordará cuando estuvimos la primera vez que nos llevaron a ver una mini Nazaret de los tiempos de Jesús, que casi peleábamos con el guía porque queríamos ver la verdadera, pero algunos de ellos quieren recordar cómo era Nazaret en aquel entonces, cómo era en los tiempos de Jesús. Y bueno, sí era una ciudad pequeña, pero también tenía una desventaja. Cerca había un lugar de entrenamiento para soldados romanos y como tal también había un templo a uno de los dioses romanos que realmente era un greco-romano conocido como Dionisio. ¿Cuál era el problema? El problema es que allí se adoraba a través de lo que es la promiscuidad sexual, tanto la prostitución masculina como femenina. En ese lugar se practicaban un montón de aberraciones y mayormente los que allí servían promovían el alcoholismo, entre otras cosas que degradaban al ser humano y lo llevaban a vivir fuera de su control. En ese lugar creció Jesús. Viendo esas cosas, creció Jesús. Viendo el homosexualismo, viendo la prostitución, viendo la degradación, viendo la glotonería, en ese contexto nació y se crió Jesús. Sabemos que nació en Belén, pero toda su vida básicamente vivió en Nazaret. Por eso es que cuando tú lees en la historia bíblica, en el libro de San Juan, capítulo 1, el verso 43, la palabra de Dios hace mención a un incidente donde alguien le echó en cara a Jesús que él era de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno, fue la expresión. Si usted lee el verso 43, dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael
y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Y fue cuando Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y tenía razón, porque era un lugar que se prestaba para la degradación. Ahora, nota qué maravilloso es esto. No importa dónde naciste, no importa el lugar donde Dios te permitió nacer, aunque sí es cierto que hay factores externos que pueden influenciarte y dañarte, también es cierto que hay cosas que nosotros podemos hacer en nuestros hogares por nuestros hijos que pueden hacer que la experiencia sea muy diferente. En el mismo barrio pueden nacer los que hoy día son buenos y los que no son tan buenos. En el mismo barrio nace el delincuente que hoy está arrestado y el chico que es un abogado, que es un ingeniero, que es un empresario del mismo lugar. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Cuál fue el elemento que impactó la vida de uno del otro, que al final el resultado fue tan distinto? Posiblemente nosotros podemos explicarlo mejor, porque la mayoría de nosotros no viene del mejor de los lugares. La mayoría de nosotros no viene de las mejores circunstancias. Algunos aquí a lo mejor nacieron en cuna de oro, pero no todos. La gran mayoría no. Algunos acá que son de México vienen de la zona de Tepito. Otros que somos dominicanos venimos de barrios no tan buenos. Algunos de los salvatruchas que tengo acá en la iglesia, como mi esposa, vienen de ser pandilleros. No, la pastora de pandillera, nada, pero no se confíen que es peligrosa. Porque así con su tranquilidad domina y controla su antojo, especialmente al marido. Todos nosotros podríamos encontrar una excusa para decir: fracasé porque no nací en el lugar correcto. No la hice porque nací en un barrio malo. Jesús es el modelo para nosotros en todo sentido de la palabra. No puso ninguna excusa, solo se enfocó en crecer en gracia y sabiduría todos los días de su vida, porque intencionalmente buscó una relación con el Padre, porque sus padres intencionalmente facilitaron que él tuviese una relación con el Padre. No es la misma historia de otros de los muchachos que aparecen en la Biblia. Puedes encontrar historias como la historia del mismo Pedro. Pedro, aunque no era un mal tipo, Jesús lo escogió no porque era un dechado de virtudes, sino porque tenía las características que él buscaba para una obra que tenía que hacer. Pero era un trabajo duro el que habría que hacer para poder convertirlo en el personaje que Dios quería que él llegara a ser. Si usted lee la historia de Pedro de principio a fin, se dará cuenta que fue una constante altas y bajas. Se levantó y se cayó. El mismo Pedro que un día le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el mismo Pedro que unos cuantos versículos después Jesús tuvo que decirle: apártate de mí, Satanás. Este Pedro era tan cristiano que cuando a Jesús lo fueron a arrestar en Getsemaní, usted recuerda, fue él el que sacó la espada y casi le cortó la cabeza al siervo del sumo sacerdote, porque tenía buen reflejo. El siervo se movió y solo le cortó la oreja. A veces leemos la historia y creemos que Pedro intencionalmente le tiró a cortarle una oreja. No, no le tiró a la oreja, le tiró a la cabeza. Y ese es el Pedro que había pasado 3 años caminando con Jesús. 3 años caminando con el Maestro, 3 años caminando con el más perfecto de todos los seres que jamás han existido en la tierra. 3 años y todavía andaba con la espada cortando cabezas. Así que yo puedo tener paciencia cuando sé que uno de ustedes todavía es un Pedro y anda cortando cabezas. A lo mejor no con una espada, pero sí con la lengua. Porque uno de los detalles que a veces pasamos por alto es que se puede matar más gente con la lengua que con una pistola. Podemos hacer más daño con las cosas que decimos y hablamos que con el simple hecho de tomar una pistola o un cuchillo y enterrarlo en el pecho de una persona como tal. Y todos necesitamos que Dios trabaje, porque en un momento de ira somos capaces de matar a cualquiera, y no necesariamente porque apretamos el gatillo de una pistola.
La Biblia enfatiza que cuando tú le llamas necio a un hermano lo mataste. En otras palabras, cuando le dices de bruto, ya lo asesinaste. Y si en eso estamos, hemos matado a más de uno, porque a más de uno de alguna manera hemos tratado de manera dura, porque no hemos podido controlar las palabras. Jesús trabajó con Pedro de tal manera que constantemente Pedro se exponía a decir cosas que no debía decir, y Jesús le echaba la mano. Antes de ir a Getsemaní, Jesús lo preparó y le dijo: Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte, y yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y Pedro, en vez de decir: Señor, gracias por interceder por mí para que mi fe no falte, se puso de fanfarrón a querer impresionar a Dios. Y a veces nos pasa que queremos impresionar a Dios, como si a Dios lo podemos impresionar fingiendo. A Dios solamente lo puedes impresionar haciendo. Dios no quiere que tú andes pretendiendo ser, sino que seas. Dios no quiere que tú digas que vas a hacer, sino que hagas. Y el mayor problema que tenemos nosotros es la inconsistencia en cuanto a las promesas que le hacemos a Dios. El Pedro que le dijo a Jesús antes de Getsemaní: mira, aunque el sin gracia de Juan te traicione, aunque el Tomás te abandone, aunque los demás se vayan, yo nunca te voy a abandonar, nunca te voy a dejar. Y fue cuando Jesús le dio las palabras aquellas: ay, Pedrito, le dijo, antes que el gallo cante esta noche, tú me habrás negado. ¿Cuántas veces? 3, antes que cante el gallo. Si Jesús te hubiese dicho eso en un momento como ese, y te dice Richard, o te dice Juan, Pedro, me vas a negar 3 veces. Jesús te lo dijo, Dios te lo dijo. ¿Qué deberías haber hecho? No sé, yo estaba pensando sobre esto a las 2 de la mañana, porque como ando con horario atravesado, ando con horario de la India, a las 12 de la noche me desperté, y desde entonces el Señor me ha estado trabajando y ministrando. Como a las 2 de la mañana estaba pensando en esto y decía: a lo mejor yo le hubiese dicho: Señor, ayúdame a no fallarte. Pero no es cierto. La mayoría de nosotros no quiere quedar mal. La mayoría de nosotros quiere verse bien. Tenemos miedo a decir: fallé o voy a fallar. Como si fallar fuera de personajes de otro planeta. Fallar es de seres humanos como tú y como yo. Cuando nosotros hacemos una promesa, tenemos que hacer hasta lo imposible por cumplirla, y esa es nuestra mayor dificultad. A veces no depende de ti, a veces no depende de nosotros, pero tienes que dar por lo menos la cara y explicar y atreverte a decir: no creo que lo voy a poder hacer. Pedro tenía un problema con eso. Él se puso a prometerle a Jesús algo que ni siquiera sabía si le podía cumplir. Le dijo: todos lo pueden hacer menos yo. Todos te pueden fallar, pero yo no te voy a fallar. Todavía después de Jesús decirle que él le iba a negar 3 veces. Y ahí comienza la historia y se pone súper interesante cuando usted entra y lee, por ejemplo, versículos 69 y verso 70. Mateo 26, 69 y 70 dice la palabra: pero estaba sentado fuera en el patio. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Nota qué interesante esta primera declaración. Tú también estabas sentado, estabas caminando, andabas con Jesús el Galileo. En esta parte Jesús no es el Nazareno, simplemente es el Galileo. Andabas con Jesús el de Galilea. Y Pedro inmediatamente se pone en la posición defensiva. Se le olvidó la promesa que había hecho hacía unas horas antes y hace la declaración: no sé de qué estás hablando. I don't even know what are you talking about. Ni siquiera sé de qué estás hablando. No tengo ni la más mínima idea de lo que estás diciendo. ¿Estás hablando de qué película? Ni siquiera sé. No tengo la más mínima idea. Y se hizo el tonto, se hizo el que no tenía inteligencia, se hizo el bruto, porque no lo era, porque tenía miedo, porque tenía pánico por lo que estaba viendo a su alrededor. El Pedro que hacía un rato había sacado una espada, ahora se había amedrentado. Ya no era tan valiente como el Pedro de Getsemaní, ahora estaba queriendo esconderse. Y a veces somos tan rápidos para nosotros acabar con el pobre Pedro, y no nos damos cuenta que nosotros estamos actuando exactamente como él.
En el trabajo hay un montón de gente que ni sabe que tú eres cristiano, porque nunca hablas de Cristo. En las calles andas y pareces más agente del servicio secreto a veces que un representante de Dios. No porque tú tienes que andar con un letrero en la frente diciendo soy cristiano, aleluya, santo. No. Sino porque en momentos tan sencillos como, y a veces no se lo enseñamos a nuestros hijos, orar antes de comer en un restaurante. No quiero orar para que la gente no me esté mirando medio raro. Parezco un medio marciano aquí orando. No quiero que la gente, no quiero llamar la atención. Cuando se supone que debería ser un privilegio decir que eres cristiano en cualquier terreno en que te encuentras como tal. En el trabajo, la gente si sabe que eres cristiano, obviamente va a esperar de ti más que lo que esperan de quien no es cristiano. Pero Pedro no estaba dispuesto a comprometerse. Ahora, ¿qué pasó con Pedro en ese momento? Es un tema de gratitud. Pedro tenía el mismo problema que tenemos la mayoría de nosotros. O era mal agradecido, o era orgulloso, o tenía mala memoria. Mal agradecido, 1. Orgulloso, 2. O tenía mala, ¿qué? ¿Cuál de los 3 eres tú? Porque es mejor que seas como mi esposa, mala memoria, que se le olvida, porque aun cuando se enoja, se le olvidó que se enojó, y eso es una ventaja. Si se le olvidó a tu esposa que se enojó, esa es una ventaja. Ahora no la hagas enojar mucho, porque ya sí no se le olvida. El cuadro es que cuando hablamos de una persona que es orgullosa, estamos hablando de una persona que es mal agradecida. ¿Mal qué? Agradecido. El mal agradecido tiende a ser ¿qué cosa? Orgulloso. ¿Por qué? Porque el mal agradecido, él cree que se lo merece, y como cree que se lo merece, ni siquiera tiene que decir gracias. Hablaban mi hermano y los demás hace un rato, cuando tú vas a un lugar como la India, como el África, donde vamos a estar Dios mediante en el mes de noviembre, te das cuenta que encuentras a un niño sin zapatos y darle un par de zapatos viejos, los que tu hijo no quería ponerse porque ya no le gustan esos, quiere uno de los Jordan nuevos que salieron. Ese niño con unos zapatos de $1 es tan feliz que te llenó el corazón, te emocionas. Dice, wow, con un zapatico tan barato. Allá en la India nos fuimos a comprar zapatos porque no teníamos suficientes, y llevamos, y cómo los arrancaban, qué emoción. Y algunos de ustedes tienen una colección de zapatos en su closet, que la última vez que se puso un par de zapatos hace como 2 años y jamás se lo ha puesto. Es el museo de exhibición que tienes para llenar tu ego cuando entras y miras y te das en el pecho. Tengo 200 pares de zapatos. Aleluya, 200 pares. Te pones 4 de los 200 y con 196 podrías haberle cambiado la vida a 196 personas. Yo quisiera ver en el mes de noviembre por lo menos maletas llenas de zapatos que ustedes traigan, llenas de cosas que no se están poniendo. Yo entré a mi closet y comencé a sacar zapatos que yo pagué $80 por unos tenis, y llevarlos, claro que te duele. Unos zapatos que me costaron $100 y entregarlos, pero yo no me los ponía. Estaban allí de exhibición agarrando polvo. Y luego nosotros decimos y cuestionamos que por qué razón Dios no nos ha dado las cosas que merecemos. ¿Y para qué te va a dar más si te ha dado tanto y no lo valoras? Si te ha dado tanto y ni siquiera has sido agradecido por lo que Dios te ha dado. Si yo soy agradecido, me preparo para recibir más de parte de Dios, pero cuando no lo soy, entonces se acabó. Y ese fue el problema con Pedro. Pedro no había agradecido el privilegio que tenía de servir con Dios. Él llegó a creer que para Jesús era un privilegio tener a Pedro en su equipo. Se le fue el humo a la cabeza. Se creyó la última Coca-Cola del desierto y ni siquiera llegaba a limonada en medio de todo el asunto. El Pedro que Jesús le había pronosticado, vas a fallar, y que en su ego dijo, no, yo nunca te voy a fallar, y de repente, strike número 1, le dieron el golazo, no lo pudo evitar. Ahí estaba Pedro y debió aprender, debió aprender. Pero ese es el otro problema, que nosotros no aprendemos. No aprendemos a que por gratitud tenemos una responsabilidad. Por gratitud yo tengo una responsabilidad. Yo necesito contarle a la gente de lo que Dios ha hecho en mi vida, aunque repita la misma historia 1000 veces.
No te imaginas cuántas veces yo he contado la historia de mi familia, de lo que Dios hizo con mi papá, con mi mamá. Y alguien me diría, pero pastor, ha contado esa historia por 20 años y la contaré por 20 años más o por 30 si Dios me permite, porque es un asunto de gratitud, de gratitud. Cuando llegué a la India en este viaje, en una ceremonia especial, a dos de nosotros nos entregaron algo como esto. De hecho, me entregaron no sé cómo llamarle, Nora. ¿Está Nora por ahí? ¿Sí? Allá. ¿Cómo que se llama esto, Nora? Ni idea. El manto babilónico. Nos dieron este manto, pero era una forma de honra. Era una manera de decir gracias por haber venido hasta la India. ¿Cómo no vas a querer volver? Me imagino la experiencia de ustedes, Chagui. ¿Cómo no vas a querer volver? Cuando ellos están mostrando tanto cariño, cuando te están mostrando tanta gratitud por algo que tú pensaste que no era significante realmente a ese nivel como tal. Pero sabes que algo me marcó en este viaje y haciendo recapitulación de cómo fue la experiencia y pensando en esto, en el privilegio que tenemos de servir en medio de la tormenta, porque hemos estado pasando unas tormentas muy bravas en las últimas semanas, de esas tormentas que tú no quieres hablar para que el enemigo no se empodere más, pero en medio de todo eso decidimos ir a servir. Y el grupo que viajó con nosotros, entre ellas tres hermanas que viajaron desde la zona de Boston, que se fueron con nosotros. Una de ellas fue mi maestra cuando yo estaba estudiando en la escuela secundaria en República Dominicana, pero a lo mejor ella ni se acordaba de los detalles. Yo sí. 33 años atrás, cuando yo tenía apenas 17 años y mi abuela había fallecido y yo no sabía qué iba a hacer con mi vida, porque a mis hermanos los habían repartido como si fueran animalitos. Uno para donde un tío, uno para donde un amigo, otro para donde un familiar, cada uno de ellos por diferentes lugares. Y mi hermana mayor y yo fuimos los últimos. Esa maestra y su esposo me recibieron en su casa 33 años atrás. Yo no sabía que su más grande sueño era ir a la India y poder servir y conocer un lugar que muchos se morirán sin conocer, el Taj Mahal, una de las 7 maravillas del mundo. Y esa señora estaba tan emocionada y tan feliz de estar en la India. Y quiero compartir la fotografía con ustedes en pantalla. A lo mejor alguno de ustedes la conoció porque ella vino a visitarnos hace un tiempo atrás. Jonathan, si me mandas la fotografía, te lo agradezco para poder compartir este momento. Cuando nosotros pensamos en gratitud, cuando pensamos en ser agradecidos, cuando pensamos nosotros en darle a alguien un poquito de lo que te dio, también estás volviendo a recibir. Estás recibiendo otra vez al hacerlo, porque la Biblia dice que más bienaventurada cosa es dar que recibir. El problema es que solamente nos gusta recibir, pero no nos gusta dar. Queremos estar bien nosotros, pero no estamos pensando en el prójimo, en el que tiene necesidad, en aquel que está sufriendo, en aquel que está padeciendo por alguna situación. Y yo no sé si hay alguien en tu lista que tú necesitas voltearte y hacer una llamada telefónica hoy y decirle: gracias por haberme bendecido hace 33 años atrás. Gracias por haberme impactado. Ella y su esposo me dieron la oportunidad de ir a estudiar a un colegio interno. Es cierto que trabajaba en la finca sacando batatas y limpiando platanales, pero ella y su esposo me dieron la oportunidad. Y algo decía uno de los muchachos en el viaje: a lo mejor ella nunca se imaginó que ese mismo muchacho que 33 años atrás ella bendijo de esa manera, lo trajo a su casa. Por varios días estuve viviendo con ellos hasta que me dieron la oportunidad de ir a estudiar al internado en Bonao. Ahora estaría coordinando un viaje a la India, donde ella sería parte de ese viaje. La mujer que hace 33 años me bendijo y que tuve el favor de Dios de poder bendecirla viniendo a servir con nosotros en esta ocasión a la India. Pedro no quiso reconocer al Jesús de Galilea, no lo quiso reconocer. Y mira lo que hizo Dios con Pedro, el verso 71-72. Saliendo él a la puerta, le vio otra vez y dijo a los que estaban allí:
también este estaba con Jesús, pero ya no era Jesús el Nazareno. ¿Qué cambio hubo allí? Pedro no reconoció al Jesús de Galilea. Y ahora la muchacha dice, este andaba con Jesús el Nazareno. Entonces entró a una dimensión todavía más profunda. No reconoces al anterior, a lo mejor reconoces a este. Pedro debió haber recapacitado y decir, contrale, hice algo mal, algo no me salió bien en lo anterior. Pero él volvió a decir, esta vez con juramento, dijo, no lo conozco. Juró que no lo conocía. Hizo la promesa ante todo, les prometo que yo no conozco a ese hombre. No sé qué había en su corazón en ese momento, cuando se atrevió a decir, yo no sé quién es él, no lo conozco. Y una vez más me pregunto, ¿y nosotros alguna vez hemos estado en la misma plataforma que Pedro? ¿Alguna vez hemos estado en la posición donde le fallamos a Dios una vez y luego Dios nos da otra oportunidad y le fallamos? Y luego entonces Dios nos da otra oportunidad. ¿Alguna vez te has dado cuenta de toda la misericordia que Dios ha mostrado para tu vida? ¿Alguna vez has reconocido lo bueno que Dios ha sido contigo? Porque cuando tú lo reconoces de una forma automática nace una pasión por servir, una pasión por dar, una pasión por impactar, una pasión por devolver, una pasión por no quedarme quieto. Cuando yo reconozco lo que Dios ha hecho conmigo, no me puedo quedar tranquilo. Entonces ahí está la parte. Pedro hizo una promesa a Jesús antes de llegar a Getsemaní. Le dijo, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y ahora Pedro era el primero en gritar a todo pulmón que no conocía a Jesús. Y tú dirás, no, pastor, no fue el primero porque los demás abandonaron. Los demás por lo menos se fueron. Esos reconocieron que eran unos cobardes. Pero Pedro es el que prometió que no iba a abandonar al maestro. No te imaginas cuántas veces en mi vida, en mi carrera como pastor, yo he escuchado gente que me ha dicho, nunca te voy a abandonar, pastor, voy a pelear contigo hasta el final. Y en el momento cuando dije algo que no le gustó o hice algo que no le pareció, fue el primero en abandonarme, el que lo prometió. Por eso prefiero al que no anda prometiéndome, diciéndome, nunca te voy a abandonar, porque me da miedo cuando lo escucho. Quizás parte de un trauma, pero la realidad es que por naturaleza olvidamos cosas que son relevantes. Y cuando eres pastor, peor. En la iglesia es muy común esto. La gente olvida al pastor después del servicio del fin de semana. Ya mañana la mayoría de ustedes ni se acordará de lo que yo hablé. Ni se acordará. Y les voy a decir algo que a lo mejor se va a sorprender. La semana que viene puedo predicar el mismo sermón y no se va a acordar que lo prediqué, a menos que le cuente una historia que usted recuerda. Porque olvidamos muy rápido. Y a veces somos muy duros. Pedro fue muy cruel con su maestro. Somos muy duros porque somos rápidos en condenar al líder cuando se equivoca. Y si lo podemos matar, lo matamos. Y si lo podemos destruir, lo destruimos. Y no estoy hablando acerca solamente de este que está sirviendo acá, sino de cada persona que está en una posición de responsabilidad. Se nos olvida muy fácil. Y una de las cosas que he aprendido con los años es que algunos de los que Dios me dio para cuidar y que han estado conmigo desde el principio y nos hemos peleado y hemos tenido diferencias, pero yo sé que han estado allí porque aman lo que Dios ha estado haciendo y me aman como pastor. Y eso me da satisfacción porque sé que por lo menos, si soy el último en irse, a algunos de ustedes les podré hacer el servicio fúnebre. Y cuando haga el funeral, lo voy a hacer así todo emocionado. El hermano Bonifacio 18, espero que no hay ninguno acá, era un buen hermano. No te imaginas lo complicado que es hacer un funeral donde no conoces a la gente. Y me ha tocado hacer funerales. Estaba una vez en Miami haciendo el funeral de alguien que conocía y el muerto de enfrente no tenía ni siquiera quien le hiciera el funeral. Y la familia dijo, usted podría predicar también acá, que no tenemos a alguien que diga nada. ¿Cómo se llama el muerto? Fulano de tal. ¿Era bueno o malo? Preguntarle a la familia si era bueno o malo. Fue lo primero que me salió. Luego le corrí, no quise decir si era malo como tal. O sea, algunas cosas nobles de él que me puedan contar. Y si les dio trabajo, bueno, dijo uno, bueno, no pudo decir nada.
Y es difícil, por lo menos a ustedes los conozco. Cuando se mueran, y Dios permita que sean 50 años, no quiero que nadie se muera en los próximos 50, yo podré decir, no, el hermano fulanito era un cabezón, pero era un hermano apasionado, le servía a Dios con el corazón, era de los que estaba allí siempre dispuestos. Había que pelear y él estaba para pelear. Y hay varios de ustedes que yo los miro así, que sé que Dios puede contar con ustedes, sé que la iglesia puede contar con ustedes, pero la parte dolorosa es cuando sé que no puedo contar contigo. Jesús sabía que no iba a poder contar con Pedro esa noche, porque Pedro lo iba a traicionar. No, pastor, no lo traicionó, solo lo negó. Es traición, es traición. Judas lo vendió por 30 piezas de plata, pero por lo menos Judas consiguió plata. Pedro lo traicionó gratis, ni siquiera le dieron un incentivo, y lo traicionó 3 veces, porque esta es la segunda. Traicionó al Galileo, traicionó al Nazareno, y como si el cuadro se completara, entonces el Señor todavía le da una nueva oportunidad. Hace un rato les dije que el evento de Medellín para el día 2 y 3 de agosto se tuvo que mover. Pero no te imaginas lo traumático que fue para mí y para el equipo. Yo en la India escuchar la noticia de que se tiene que cancelar. Ya estaban los pasajes comprados, todo el evento montado para el día 2 y el día 3. Miel, San Marcos, Baraja, toda la artillería pesada. Y de repente el equipo de fútbol, los 2 equipos de la ciudad, uno clasificó para la Copa Libertadores y el otro clasificó para la Copa Suramericana. ¿Cómo le dices a una fanaticada que no van a poder ver a su equipo en casa porque van a hacer un concierto cristiano? Matan al alcalde y al evangelista y a todo el equipo. Así que no nos íbamos a meter en esa bronca, en ese rollo. Y dijimos, Señor, danos otra oportunidad. Y fue cuando, hablando con el alcalde, que tenemos la bendición de ser amigos. Ustedes lo conocieron aquí en el mes de abril, a él y a Diana Marcela. Fue para mí confirmación de que Dios estaba en todo, porque me dijo, pastor, sí voy a tener que entregar esas fechas, pero te voy a dar la oportunidad de que cerremos la Feria de las Flores con el evento cristiano más grande de la historia de Colombia. Él diciendo, el evento cristiano más grande de la historia de Colombia. Y vamos a hacer el día 6 y el día 7. Y me dijo, y si quieres hacer el día 8, entonces también la fecha es de ustedes. Créeme que por un momento dije, qué locura. ¿Será que los pastores van a aceptar? ¿Será que sí lo van a hacer? Pero esa es parte de la misión. A mí no me llamaron a tener miedo, me llamaron a cumplir con una responsabilidad. ¿A cuántas personas podemos predicar nosotros en todo un año aquí en el Metroplex? Pero allá en 3 días vamos a ministrar a 150,000 personas. A lo mejor nunca en tu vida has visto a tanta gente junta en un lugar, a lo mejor yo tampoco, pero eso es porque tenemos una responsabilidad delante del Nazareno. O lo confesamos delante de los hombres, o lo negamos. ¿Cuánta gente ha venido a los pies de Jesús en los últimos 10 años de tu vida como resultado directo de tu testificación? ¿Cuánta gente ha venido a los pies de Jesús en los últimos 12 meses como resultado de tu testificación? En Gracia Church creemos que misiones no es una opción, es un llamado que Dios hizo para esta casa y tenemos que hacerlo. Estamos agradecidos por el privilegio. Habíamos descuidado evangelismo, pero Dios nos ha dado una plataforma mucho más grande para evangelizar naciones, con la música que se está produciendo acá, con el discipulado que se está gestando acá, con la palabra que se está predicando acá. Y créeme que es un privilegio tan grande como no te puedo explicar ser parte de esto. En cuanto a comunidad, es la parte donde hemos batallado. Hemos batallado porque nos hemos acomodado y muchos de ustedes ni siquiera se conocen. Muchos de ustedes no han tenido la oportunidad de compartir porque no tenemos ese lugar donde tener coinonía, comunidad. Es cierto que estábamos en una de las facilidades más hermosas que hemos tenido, pero ahora hemos estado en la más impresionante que jamás habíamos tenido. Y cuando terminemos de hacer todo lo que tenemos que hacer, será a lo mejor uno de los lugares más icónicos y hermosos que hay, no solamente en el Metroplex, sino yo lo veo de esa manera en todo Estados Unidos. Y cuidado,
impactado si en casi una de las grandes cantidades de países del mundo no se vea algo semejante. Combinar la belleza de un lugar como este con lo moderno y contemporáneo de lo que es la tecnología hoy día. Hay tantas cosas que se pueden hacer, hay tantas cosas que podemos hacer para poder impactar a nuestra comunidad, que es la parte que nos falta. ¿Te imaginas después de terminar la palabra que podemos agarrar nuestra comida? Por lo menos mi familia y yo trajimos nuestra comida y nos vamos a ir al gimnasio y vamos a comer como familia, y otras familias que trajeron su comida nos quedaremos allí, comeremos. Después de comer nos pondremos los tenis de Jordan y nos vamos a ir a lanzar unos cuantos canastos o a jugar voleibol o simplemente chismear. Pero eso es comunidad, eso es lo que Dios quiere que vivamos también. Esa gente que nunca conociste tendrás chance de conocer. Ese lugar que soñábamos como latinos, de repente Dios lo pone y tenemos la oportunidad de poder no solamente nosotros conectarnos, sino que nuestros hijos se conecten y que comiencen a soñar con hacer cosas grandes para expandir el reino de Dios, pero todo conectado con la experiencia que tienen con el Nazareno, todo conectado con la experiencia que tienen con Jesús, llamado el Cristo, al que Pedro negó, pero nosotros fuimos llamados a confesar a tiempo y fuera de tiempo, en Arlington, en Fort Worth, el Metroplex, en todo el mundo, porque de eso se trata, de que lo conozcan a Él. Estas cosas no suceden accidentalmente. Dios ha estado proveyendo de un sinnúmero de cosas a nuestro alrededor para que el reino avance. No lo podemos hacer solo con los pocos recursos que nosotros podemos juntar. Por eso Dios ha ido mandando recursos en niveles superiores, y sí que ha costado horrores, y sí que hemos pasado momentos difíciles, pero lo importante es que no nos olvidemos quién nos llamó. Y voy a cerrar leyendo la última parte del texto, el verso 26, capítulo 26, verso 73 hasta el versículo 75. Quiero que leas esa palabra. Dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, anote esto bien, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, dijo. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Una vez más le dieron la oportunidad. Pedro desconoció al Jesús de Galilea. Pedro desconoció al Jesús de Nazaret, al Nazareno. Y aún le dijeron: no, espera. Tú tienes que ser un discípulo de Jesús, porque tu manera de hablar te delata. Algunos exégetas bíblicos, estudiosos de la Biblia, dicen que la declaración tenía que ver con el hecho de que Pedro también era de la zona de la Gran Galilea, así que tenían un acento parecido. Pero no era por eso. Por eso comenzó a maldecir. ¿Comenzó a qué? Porque un discípulo de Jesús no lo haría. ¿Sabes? Cuando yo me encuentro en un momento de ira que puedo decir la palabra equivocada, me doy cuenta que estoy separado completamente de Dios y tengo que buscarlo, porque es imposible estar conectado con Dios y maldecir. No estamos hablando de la maldición de aquellos que en desobediencia a Dios, la Biblia dice que a veces recibieron. Estamos hablando de aquellos que dicen las malas palabras. Mal dicho no es porque lo dijo incorrectamente, sino por lo que implicaba la declaración. En vez de bendecir, estaban deseando el mal. Ese fue el punto de Pedro. Llegó al fondo
tocó el suelo. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado en ese punto donde tú dices, no, de aquí no puedo caer más bajo? Toqué el fondo. Así estaba Pedro. Y en medio de todo eso, cuando el gallo canta, Jesús estaba siendo enjuiciado en el juicio más injusto de la historia. Y me encanta una declaración que hace un libro que me bendice grandemente, llamado El deseado de todas las gentes, donde tú miras la imaginación corriendo un poco, y es muy probable que cuando el gallo cantó, Pedro se volteó a mirar a donde estaba Jesús y encontró que Jesús lo estaba mirando. Pero no era la mirada que a veces damos nosotros, como te lo dije, cabezón, que no lo hicieras y lo hiciste. No es la mirada que a veces damos que condena y que aplasta. Era la mirada de, a pesar de todo lo que pasó esta noche, yo te amo incondicionalmente, y te amo tanto que te prometo que te voy a restaurar. Y dice la palabra que Pedro salió corriendo y se fue al Getsemaní, al mismo lugar del cual Pedro había salido con Jesús y que lo había negado 3 veces. En el mismo lugar donde Pedro no quiso pasar tiempo orando con el maestro, y en ese lugar lloró amargamente. La diferencia entre Judas y Pedro: Judas sintió remordimiento por lo que había hecho. Pedro sintió arrepentimiento. Y mira qué maravillosa es la forma como terminó la historia. San Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas ahora ya seas viejo, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. 3 veces negó Pedro a Jesús el Nazareno. 3 veces le dio Jesús la oportunidad de reafirmar frente a sus compañeros que lo amaba. La primera vez el Pedro respondió con un fileo, la segunda con un fileo, la segunda vez con otro fileo que en griego es te quiero. La tercera vez respondió con un ágape, que es el amor genuino y sincero que solo nace en el corazón de Dios. Señor, tú lo sabes, tú sabes que yo te amo, tú sabes que me arrepentí, tú sabes que cambié, tú sabes que mi vida ahora es diferente. Y ahí comenzó la mejor temporada en la historia de Pedro. Haber pasado por la humillación lo llevó a la experiencia de la exaltación, porque se convirtió en uno de los predicadores más poderosos del movimiento cristiano. Es cierto que Pablo fue el gran apóstol de Jesucristo, pero Pedro fue el gran evangelista del Señor. El que tantas veces falló, el que tantas veces se equivocó, entendió que su misión se tenía que cumplir por encima de sus debilidades. No se puso a pensar: es que tengo tantos defectos que nunca lo voy a lograr, sino que dijo: a pesar de mis defectos, yo sé que Dios me dará la
la oportunidad de lograrlo. A veces te miras en el espejo y te descalificas y dices: yo nunca lo voy a lograr. Tienes un sueño que nunca has llevado a cabo porque tienes miedo. Sabes, el miedo me ha arropado en más de una ocasión. Sabes que he cometido los errores más grandes que jamás yo imaginé durante mi carrera. Cada decisión equivocada, el tener que lidiar con las consecuencias. Pero entendí que no me puedo rendir, que no es una opción, que no es una alternativa, que debo pelear la buena batalla, para eso me llamaron, que debo correr la carrera, para eso fui asignado, que debo guardar la fe, y no importa cuán difícil sea el proceso, si permanezco, si persevero, si no me rindo, al final voy a recibir la corona de la vida, voy a recibir la palabra de parte del Señor: bien hecho, cabezón, bien hecho, siervo fiel, lo has logrado con mi mano todopoderosa, porque no te rendiste. Y es lo que te digo de parte de Dios en esta hora: no te rindas. Yo no sé por qué estás pasando en ese momento, yo no sé cuál es la prueba que estás atravesando, pero de parte de Dios tengo autoridad para decirte: no te rindas. El Señor nunca te abandonó. El Señor nunca te va a abandonar. Él lo dijo de esa manera: con mi mano todopoderosa te voy a sostener. No es lo mismo buscar al Nazareno que seguirlo. Por eso esta canción que los muchachos escribieron ha sido tan significativa para nosotros, para la iglesia, para mí, porque nos da la oportunidad de ver una experiencia. Alguien que anduvo buscándolo, lo encontró, y ahora viene de regreso proclamando: lo he encontrado. Vamos a cantar, muchachos, con todo el corazón a ese Nazareno. Iglesia, ponte en pie en este momento. Que encontraste lo que tanto anhelabas y buscabas. Cuéntame del momento que encontraste lo que tanto anhelabas y buscabas. Cuéntame. Yo escucho los rumores y el hablar de un hombre, un maestro sin igual. Yo escucho los rumores y el hablar que con solo una palabra sanará. Yo busco el Nazareno, el que sana enfermos. Busco al que se llama. Yo soy el que da vista al ciego, resucita muertos. Necesito del Hijo de Dios. Yo busco el Nazareno, el que sana enfermos. Busco al que se llama. Yo soy el que da vista al ciego, resucita muertos. Necesito del Hijo de Dios, del Hijo de Dios. Oh, el Hijo de Dios. Yo he escuchado que al tocar el borde de su manto no seré igual, seré cambiado, veré milagros. Yo he escuchado que al tocar el borde de su manto no seré igual, seré cambiado, veré milagros. Yo he escuchado
escuchado que al tocar el borde de su manto no seré igual, seré cambiado, veré milagros. Yo he escuchado que al tocar el borde de su manto no seré igual, seré cambiado, veré milagros. Yo he escuchado que al tocar el borde de su manto no seré igual, seré cambiado, veré milagros. Yo he escuchado que al tocar el borde de su manto no seré igual, seré cambiado, veré milagros. Yo busco el Nazareno, el que sana enfermos, busco al que se llama el Yo Soy, el que da vista al ciego, resucita muertos. Necesito, yo necesito. Yo he escuchado que al tocar el borde de su manto no seré igual, seré cambiado, veré. Yo he escuchado que al tocar el borde de su manto no seré igual, seré cambiado, veré milagros. Yo he escuchado que al tocar el borde de su manto no seré igual, seré cambiado, veré milagros. Yo he escuchado que al tocar el borde de su manto no seré igual, seré cambiado, veré milagros. Mi milagro encontré, mi milagro encontré, mi milagro encontré en ti. Mi milagro encontré, mi milagro encontré, mi milagro encontré en ti. He visto el Nazareno, el que sana enfermos. He visto al que se llama Yo Soy, el que da vista al ciego, resucita muertos. Necesito al Hijo de Dios. He visto el Nazareno, el que sana. He visto al... Aquel día Pedro no pudo ver ni al Galileo ni al Nazareno, porque estaba tan centrado, tan enfocado en el problema que él estaba enfrentando, que se olvidó de lo que era su más grande bendición. Y a veces nos pasa lo mismo. No nos damos cuenta que Él está con nosotros, que Él nunca nos abandonó y que nunca nos va a abandonar. El problema es que estamos enfocados en las cosas que no deberíamos. Yo no sé si tú has estado viviendo una experiencia como la de Pedro. Me he caído una vez, 2 veces, y he dejado de servir a Dios porque he pensado que ya no soy digno de, que no califico. Y el Señor quiere decirte que de la misma manera que Él levantó a Pedro, que Él restauró a Pedro, Él hace lo mismo contigo hoy en este lugar, y te restaura y te devuelve a tu posición de honra sirviéndole, porque servir es una posición de honra. No trates de comenzar a servir queriendo ser líder sobre algunas personas, sino ser el siervo, y Dios te llevará a ser el líder.
Pedro quería ser el primero y tuvo que pasar por el valle de la humillación para entender que lo importante no era ser el primero, sino ser parte del equipo. Sé parte del equipo, donde quiera que Dios te ubique. Y Dios te va a honrar como nunca lo imaginaste. Yo no sé si esa es tu historia, o yo no sé exactamente qué es lo que Dios está trabajando en tu corazón, pero sé que no por accidente estás aquí. Aprovecha este momento. Ahí donde estás, pon tu mano así como el que está recibiendo algo de parte de Dios. Y mientras yo hago esta oración, pídele lo que tú sientes que necesitas. Y si no sabes, dale permiso para que Él te dé lo que Él sabe que es la medicina para este momento. Padre, aquí estamos todos los que fuimos llamados por ti. Hay otros que no están hoy porque están de viaje, porque están enfermos. También hay otros que han abandonado la carrera. Pero yo quiero darte gracias porque tú no te rindes. Y sé que seguirás peleando por la salvación de cada uno de ellos, cada una de ellas. No importa dónde se encuentran, sé que seguirás peleando. En este momento pedimos que tú bendigas nuestras vidas. Bendice una vez más nuestros hogares, la obra que nos has encomendado. Y tú sabes los retos que se levantan cuando estamos determinados a hacer cosas grandes para ti. Aplasta a cada gigante que se interponga para que tu nombre sea glorificado y que en las naciones se dé testimonio de la grandeza de tu amor. Porque no nos vamos a cansar, no vamos a parar de decir a todo el mundo que hemos visto al Nazareno, el que sana enfermos, el que resucita muertos. Lo hemos visto, pero solamente lo hemos encontrado, sino que hemos tomado la determinación de que lo vamos a seguir por donde quiera que vaya, hasta el final de nuestras vidas. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.